Muy buenas tardes, continuamos con la segunda conferencia de la tarde. Ahora me toca presentarles la conferencia de la Universidad Mayor. Desafíos del envejecimiento, ¿cómo nos preparamos para una sociedad mayor?, que estará a cargo de Esteban Calvo y compartirá una reflexión acerca del rol de las ciencias sociales en el envejecimiento y el cómo potenciar el aporte de los mayores. Esteban es sociólogo, doctor en sociología de la Boston College, postdoctor en salud pública de la Universidad de Harvard y director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Dejo con ustedes a Esteban Calvo. Gracias. Ya está funcionando todo. Lo mejor que me puede pasar es tener que hablar de un tema que es mi tema. Me dieron libre acerca de cómo formular esto. Lo único que me dijeron fue, bueno, imaginémonos el Chile del 2030. Y ese va a ser un mundo radicalmente distinto al mundo en que vivimos hoy. Va a haber cambiado en muchas cosas, va a ser un mundo sin precedentes históricos. Y una de las cosas que va a cambiar quizás de manera más radical es cuánto vivimos, cuántas personas mayores hay en nuestra sociedad. Y eso es una situación que nos va a obligar a cambiar muchas de las cosas que hoy día estamos acostumbrados a hacer. En parte porque todo lo que hemos imaginado para hacer hoy, desde las políticas públicas, desde los programas, desde los trabajos que nosotros realizamos, desde lo que enseñamos en las universidades, fue pensado para un mundo que no va a existir el 2030, que va a ser muy distinto, ¿ya? Entonces, si bien esto es fruto de los avances de la medicina, de la salud pública, de la tecnología, el que logremos vivir más tiempo y no nos muramos a edades tempranas, esto viene aparejado de grandes desafíos, desafíos de gran envergadura. Y lo que voy a tratar de hacer hoy día es pensar un poco cómo podemos prepararnos como personas y sociedades para enfrentar esos desafíos con éxito, sin buscar dar recetas concretas, sino pensando más bien en principios generales, pero dando ejemplos de algunas áreas del desempeño profesional y de las políticas públicas en las cuales tenemos mucho por hacer. Entre los desafíos hay mucho. Cómo prepararnos para 30 años de jubilación, cómo reorganizar nuestro sistema de salud para financiar el tratamiento de enfermedades crónicas, cómo tratar y prevenir algunas enfermedades para las cuales hoy día no tenemos cura, como el Alzheimer, cómo integrar a las personas mayores en la sociedad, ¿ya? Y voy a partir mostrándoles un poquito el contexto del mundo. Esto no es algo que está pasando solamente en Chile, y viene pasando hace un rato. No es que recién nos estamos enfrentando al envejecimiento. Aquí pueden ver dos imágenes de el mundo en 1815 y en el 2015, y tienen los hijos nacidos por mujer, ¿ya? De 0, aquí en un color más clarito, a 9, un morado más oscuro. Y si se fijan, el mundo cambió radicalmente. En el 1815 estábamos casi todos los países por sobre 6, 7 hijos nacidos vivos por mujer. En el 2015, solamente África sigue manteniendo ese nivel de fertilidad. Entonces están naciendo menos hijos, nacen menos personas. Y además las personas que están vivas, que van envejeciendo, están viviendo cada vez más. Aquí lo que estoy mostrando es la expectativa de vida al nacer, ¿ya? También en una escala que va desde 20 años de vida al nacer hasta 85 al final, ¿ya? Y se fijan, este mundo también ha cambiado con respecto a cuánto vivimos. Estamos viviendo más, mucho más tiempo que nunca antes. Y en Chile estamos bien arriba en la escala, cerca de los 80 años. Si pensamos en el 2030 en Chile también, va a cambiar la sociedad a la que estamos acostumbrados. Hoy día, la cantidad de personas mayores de 60 años y la cantidad de personas, de niños entre 0 y 14 años, estamos acostumbrados a que hay más niños si vamos a una plaza, ¿no es cierto? En la plaza hay refalines, columpios. El 2030 van a haber más personas de 60 años que niños e infantes. Las plazas deberían tener otras cosas, ¿no es cierto? Entonces es un mundo que va a presentar desafíos desde la plaza hasta cómo organizamos muchos otros ámbitos. Una de las cosas más radicales va a ser quién va a ser el grupo que más crezca en esa época. Aquí tenemos distintas edades, entonces están partidos los grupos en su crecimiento
como número de la población, el grupo que va de 60 a 64 años, 65 a 69, etc. Y aquí tenemos el grupo de 80 y más, en una línea negra, ¿ya? Ese grupo se dispara su crecimiento aquí. ¿Qué eso significa? Además, no es solamente que estamos envejeciendo, sino que aquellas personas que son los más viejos de los viejos van a crecer más. Va a haber algo que se llama el envejecimiento de la vejez, ¿ya? Y eso va a cambiar también el tipo de cosas de las que nos enfermamos, por ejemplo. Ahora, esta reconfiguración del mundo es algo para lo que muchos países tuvieron tiempo de pensar cómo ajustarse. Yo elegí al azar, no tan al azar tampoco, pero países que tuvieron más tiempo que nosotros. Noruega y Dinamarca, por ejemplo, tenían una expectativa de vida inferior a los 45 años en 1800 y se mantuvieron bastante parecidos, y en 1850 ya más o menos estaban llegando a los 45 años. Varios años después, el 2030, están por sobre los 80 años, ¿ya? Chile y Sur Corea, que son las líneas que parten aquí abajo, llegan al mismo punto el 2030, estamos hoy día casi iguales, prácticamente iguales, son un par de años de diferencia en la expectativa de vida entre estos países, ¿ya? Pero el cambio, la velocidad del cambio para países como Chile y Corea, Sur Corea, fue mucho más rápido, tuvimos mucho menos tiempo para pensar en lo que significa esto, ajustar nuestro sistema, ajustar nuestro estilo de vida, ajustar nuestras finanzas públicas, nuestras políticas públicas, etc. Tuvimos aproximadamente 100 años menos para pensar en estos desafíos. Entonces, eso es una dificultad adicional que vamos a tener que sobrevivir de alguna manera. Van a pasar cosas como la siguiente, y este es un periodo de tiempo mucho más pequeño el que estoy mostrando aquí, desde 1980 hasta el 2020. Cuando se diseñó el sistema de pensiones que tenemos hoy en Chile, son distintas formas de calcular aquí cuánto tiempo pasamos jubilados, ¿ya? Independiente del cálculo que hagamos, aquí hay 4 líneas para hombres y mujeres, la edad que se jubilan legalmente o la edad a la que se jubilan en la práctica. Lo que estoy mostrando en el eje vertical son cuántos años pasa en promedio un chileno jubilado en 1980, más o menos 10 a 20 años. Si miramos el 2020 y más allá todavía el 2030, vamos a vivir el doble de tiempo en la jubilación, unos 20 o 30 años. Para ese mundo no estábamos pensando en ese mundo. Claramente el sistema que tenemos en pie no logra cubrir con suficiente generosidad para cubrir los gastos que tenemos que realizar donde ese periodo de vida tan largo, ¿cierto? No solamente pasa que estamos viviendo más tiempo en jubilación, sino que además las historias laborales son muy distintas. Entonces, hombres y mujeres tienen carreras laborales distintas, ingresos distintos. En general, las mujeres tienen por el mismo empleo, hay un castigo y tienen un sueldo más bajo, tienen historias laborales más irregulares. Entonces, uno puede calcular lo que se llama la tasa de reemplazo de los sistemas de pensiones, ¿ya? Y ver qué porcentaje de los ingresos que tú tenías a lo largo de tu vida, durante los 5 últimos años de vida, etcétera, están reemplazando las pensiones de vejez. El cálculo no es trivial. Por lo mismo, ustedes pueden ver aquí que hay distintos estudios, son 4 distintos estudios que llegan a distintos resultados. Algunos mucho más optimistas que otros. En el punto del medio está el promedio que calculan. Algunos dicen que la tasa de reemplazo es menos del 40%. Eso significa que nuestros ingresos, al pensionarnos, bajan radicalmente. Los más optimistas dicen que estamos cercanos al 80%. Eso significa que bajan, pero no bajan tanto, ¿ah? Está cercano a lo que recomienda la OECD. Ahora, obviamente, esos son los dos casos extremos, probablemente la realidad está un poquito más al medio, pero quien sea el que haga este tipo de estimaciones, siempre llega a la misma conclusión, y es que los hombres tienen tasas de reemplazo mucho más altas que las mujeres. Entonces, este es el tipo de desafíos que nos estamos enfrentando. Vivimos más tiempo en jubilación, no nos alcanzan los recursos, hay inequidades de género. También nos estamos enfermando de otras cosas y muriendo de otras cosas. Estas son las causas de muerte en Chile presentadas de 2 formas distintas. Aquí son edades, ¿ya? Aquí nacieron las personas, va aumentando su edad a 1 a 4 años, 15 a 19 años, 35, etc. Y llegamos hasta 95 años y más. Si miramos el número de personas, ¿cuándo se mueren ellos? Bueno, pasa algo que es bueno.
que es la conquista de la modernidad, que es que la gente se empieza a morir cuando vieja y hay poca mortalidad antes en la vida, ¿ya? Hay otra cosa que es buena también, que es más fácil verla acá, que si agarramos todas las muertes y vemos el porcentaje de defunciones y tratamos de entender de qué se mueren, hay algo aquí de enfermedades infecciosas que están en tonos rojizos, pero se mueve todo a lo largo de la edad hacia mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles que están en tonos azulados y morados, ¿ya? Entonces está cambiando cuándo nos morimos y de qué nos morimos. Todo esto genera no solamente desafíos para los sectores de salud y de pensiones, sino también desafíos en la interacción entre estos sistemas, ¿ya? Muchas veces lo que podemos lograr y ahorrar por un lado, lo terminamos pagando por otro, ¿ya? Entonces en Chile, por ejemplo, hemos escuchado mucho acerca del costo fiscal de las pensiones, pero escuchamos poco acerca de, bueno, el costo fiscal de la salud. Y cuando hacemos proyecciones, lo que vemos es que del 2005 al 2050 van a cambiar, y que hay otros países que nos podemos comparar con ellos, va a cambiar el gasto público como porcentaje del PIB que está asociado al envejecimiento. Y va a cambiar de manera distinta en pensiones y en salud. En pensiones lo que está proyectado en Chile es que va a ir bajando el costo en gran parte producto de que las personas que se jubilaron en el sistema de reparto anterior van a ir saliendo del sistema. En salud está proyectada un alza, ¿ya? Estos sistemas en general lo hemos pensado hasta el día de hoy como sistemas independientes entre sí. Cuando alguien hace una política de jubilación no está pensando si eso va a hacer que la gente se enferme o no. Cuando alguien hace un sistema de salud, no está pensando si eso va a permitir que la gente continúe trabajando o no, ¿ya? Esto es algo que yo creo que tenemos que empezar a pensar, ¿ya? Los sistemas no son independientes entre sí. Cuando somos viejos, nuestra capacidad de trabajar tiene mucho que ver con cuán saludables somos. El momento en que nos jubilamos tiene mucho que ver con la capacidad física que tenemos para seguir trabajando. Si tenemos trabajos saludables, bueno, mejora nuestra salud. Si tenemos trabajos que son estresantes y nos exponen a toxinas, riesgos, etcétera, nuestra salud empeora. Ahora, como les anticipé al comienzo, yo voy a discutir principios generales acerca de cómo podemos enfrentar los desafíos del envejecimiento y prepararnos para una sociedad mayor. Podría entrar en muchas recetas, en muchos problemas específicos, pero si hay algo que es consistente en los estudios que yo hago, que una y otra vez encuentro, es que todas esas soluciones y esas recetas funcionan en lugares específicos, para momentos específicos, en grupos específicos, ¿ya? Entonces es una conversación que duraría poco, ¿ya? Y creo que hoy día tenemos que buscar principios más generales, un poquito más universales, quizás más teóricos, pero que tengan evidencia empírica para poder enfrentar con éxito los desafíos del envejecimiento. El primero es solamente conceptualizar distinto lo que es el envejecimiento, ¿ya? Tener una conceptualización un poquito más compleja. Y eso significa nunca olvidarnos de las dos cosas más básicas en la ciencia, que son el tiempo y el espacio. Ya van a entender por qué, pero muchas veces tenemos una conceptualización bastante simplista, que es estática del envejecimiento y una mirada bastante negativa, como si fuera deterioro. Pero es más que eso. Segundo, principio importante es que cualquier forma de aproximar este desafío con éxito requiere de una aproximación interdisciplinaria. No podemos trabajarlo en silos, aislados, de personas que están tratando de hablarle a su propia disciplina, porque los problemas que tenemos que enfrentar son inherentemente interdisciplinarios. No son problemas de médicos, no son problemas de cientistas políticos, no son problemas de economistas, son problemas que están cruzados, ¿ya? El mundo del envejecimiento, por su naturaleza, es inherentemente integral, interdisciplinario y requiere conversaciones que crucen las fronteras interdisciplinarias. Y lo último es que necesitamos también innovar, o sea, si estamos enfrentando una realidad demográfica que no tiene precedentes históricos, el querer seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que pensar fuera de la caja y la innovación pasa a ser en este contexto sin precedentes históricos una necesidad, no una opción, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles un pequeño modelo teórico acerca de cómo yo pienso en el envejecimiento y después les voy a mostrar cómo los estudios que realizamos en mi grupo de investigación van fundamentando este tipo de mirada y dan luces acerca de cómo prepararnos para una sociedad mayor. Como les decía, hay dos dimensiones importantes de considerar.
Una es el tiempo, que va horizontal, y otra es el espacio, que va hacia arriba. ¿Ya? En el tiempo hay un pasado, un presente y un futuro. Esto se mueve, ¿no es cierto? Y en el espacio hay cosas más grandes y más pequeñas. Entonces nos podemos meter adentro de las células o mirar un grupo de sociedades arriba o a las personas entre medio. ¿Ya? Y el envejecimiento significa distintas cosas a estos niveles. El envejecimiento siempre es un proceso de transformación temporal. Muchas veces cuando lo estudiamos a nivel de las células, tendemos a hablar en términos negativos. Hablamos de desgaste, de degeneración, de senescencia, de disfunción. ¿Ya? Cuando lo hablamos a través de al nivel de las personas, es otro proceso también temporal, de transformación. Pero el lenguaje que ocupamos es un poco más neutral. Son biografías. ¿Ya? Y aquí, en estas dos escalas, hay un comienzo y un fin súper claro del envejecimiento, que es el origen y el término de la vida, el nacimiento y la muerte. Pero el envejecimiento también tiene un nivel social, que es la historia. Y eso no termina en el fondo. ¿Ya? Eso sigue andando, tiene otro ritmo. ¿Ya? Y cada uno de estos procesos de cambio y transformación celular y de transformación biográfica están enmarcados, están inscritos en un contexto social. Y eso también muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando pensamos en las soluciones, si las estamos pensando a nivel médico, muchas veces no pensamos en dónde funcionan ellas. ¿Ya? Si estamos pensando en políticas públicas, también. Uno de los estudios que nos ha ayudado a nosotros en tener esta noción más compleja del envejecimiento tiene que ver con los efectos que tiene jubilarnos en la salud. Nos podemos jubilar a distintas edades, nos podemos jubilar porque queremos o nos podemos jubilar porque no podíamos trabajar más, porque perdimos nuestro empleo. Nos podíamos jubilar a la edad que queremos, que esperábamos, o a una edad no anticipada. Sentir que controlamos la transición o sentir que fue forzada. Anticiparla o no, que sea gradual o abrupta. Hay muchas características de la jubilación que hacen que esta sea mejor o peor en términos de el resultado que obtenemos de nuestra salud. Hay jubilaciones que son dañinas, hay jubilaciones que son saludables, que son un alivio, que mejoran la salud de las personas. Ahora, esa relación entre salud y jubilación se da en la vejez. ¿Ya? Ahora el tiempo lo puse como una vida de una persona que tiene una infancia, juventud, adultez y vejez, ¿cierto? Entonces, mucho de lo que hemos tratado de hacer es entender, bueno, ¿cuál es la relación de la jubilación con la salud? Y hay un resultado muy consistente que es jubilarse muy temprano, y estos son promedios. Recuerden que ninguno de ustedes es promedio, porque muchas veces la gente dice, no tengo que hacer eso, pero no, ninguno de ustedes es un promedio. En promedio lo que sucede es que las jubilaciones muy tempranas generan un daño a la salud, y ese es un resultado bastante estable. Después de ciertas edades puede generar incluso beneficios el jubilarse en la salud. ¿Ya? Y nosotros hemos estado muy interesados en entender, bueno, ¿cómo podemos prepararnos para que estas transiciones a la jubilación sean más saludables? Y parte de lo que hemos encontrado es que conviene partir temprano. ¿Ya? El nivel educativo que tienen las personas, lo que recibieron en el colegio, es algo que influye mucho en cuán exitosa o dañina va a ser la jubilación de ellos para su salud. ¿Ya? Entonces, me voy a poner un poquito técnico, pero no voy a entrar mucho en ese tipo de cosas. Tenemos datos longitudinales para personas en 25 países. Aquí solamente voy a contar los resultados de México. Elegimos México porque es un país muy interesante, porque las personas mayores de México, muchas de ellas tienen niveles educativos muy bajos. Entonces la educación varía mucho. Si nos vamos a Alemania, casi todas las personas mayores terminaron la enseñanza media. En Chile, no todas, pero más. ¿Ya? México era un muy buen contexto por eso, porque hay muchas personas mayores sin educación, entonces podemos estudiar el efecto que puede tener el darles educación escolar en cuán saludable es su jubilación. Y la educación la reciben en los primeros años de vida, ¿cierto? Nosotros lo que comparamos es, en este gráfico de aquí, seguimos a esas personas en el tiempo, hacemos unos modelos de regresiones en que controlamos por muchas cosas, por el tipo de ocupación que realizaron, por los ingresos, por la riqueza, por muchas características estáticas de las personas que no cambian, como su sexo, por ejemplo, su raza, su etnia, etc. Y estudiamos dos grupos, personas que no tienen nada de educación, tienen 0 años de educación, nada de educación formal, y personas que tienen educación formal, y el corte que ponemos es muy bajo, 1 año o más, basta que tenga un poquito de educación. Y lo que graficamos aquí son resultados en 2 tipos de salud.
El primero es una salud que se llama subjetiva, el de más arriba, que es cuando a uno le preguntan cuán saludable se siente usted. Y ustedes dicen, más o menos, bien, muy bien, excelente, algo de ese estilo. ¿Ya? Esa variable es subjetiva, pero uno de los predictores de mortalidad más fuertes que tenemos en la ciencia. Entonces, dice mucho de cuán saludable estamos. Hay otra salud que le llamamos física, que es básicamente un conteo de enfermedades crónicas. La mayoría de las personas tienen 0 enfermedades crónicas, pero algunas desarrollan unas, algunas desarrollan 2, y hay gente que tiene múltiples enfermedades crónicas al mismo tiempo. ¿Ya? Esas son enfermedades diagnosticadas por un doctor. ¿Ya? Entonces, para ambos tipos de salud, seguimos a la gente de sus 55 años hasta los 75 años y comparamos a aquellas personas que se jubilaron con aquellas que se quedaron trabajando. ¿Ya? Entonces, en el eje vertical lo que mostramos es su nivel de salud, la diferencia del nivel de salud entre los que se jubilaron y los que siguieron trabajando. Si la diferencia fuera 0, habría una línea encima del 0. Si la diferencia es negativa, abajo del 0, quiere decir que los que se jubilaron les fue peor que aquellos que se quedaron trabajando en términos de su salud. Y lo que encontramos es que para la gente sin educación, jubilarse muy temprano tiene un costo de salud, un daño en la salud física y un daño en la salud subjetiva. Para aquellos con educación, lo que encontramos es que ese daño desaparece. ¿Ah? La pregunta quizás es ¿por qué? No estamos seguros por qué, pero estamos empezando a explorarlo y tiene que ver mucho con lo que la gente hace cuando se jubila. La gente con más educación tiende a realizar actividades de mejor calidad. No están sentados viendo televisión, reemplazan el trabajo y lo estimulante que puede haber tenido por algún voluntariado, por alguna participación en un club, alguna actividad social, aprenden algo nuevo, tocan el instrumento que nunca antes tuvieron tiempo para estudiar, aprovechan el tiempo que tienen para ir al médico, etc. Entonces la educación es un recurso que tiene mucho que ver con cómo ocupo el tiempo extra que ahora tengo en mi vida. ¿Ya? Y este efecto moderador que tiene la educación en el daño que tienen las jubilaciones tempranas, es un poquito más fuerte para la salud subjetiva que para la salud física. ¿Ya? Ahora, si comparamos lo que sucede con la jubilación en distintos países, podemos ver que la historia, esto aquí es para todo el mundo, en promedio, para 21 países distintos a México. ¿Ya? Si se fijan, la línea es más o menos parecida, el análisis es más o menos del mismo tipo, pero lo que quiero mostrar es que depende mucho del contexto en que estemos hablando cuál es el efecto promedio. También depende mucho cuál es el efecto de la educación. En países de alto ingreso donde todos están educados, tener 1 año de educación o 0 años de educación no hace diferencia. ¿Ya? Países en vías de desarrollo sí. ¿Ya? Entonces el envejecimiento y esas transiciones que estamos describiendo en México, si las miramos en el mundo entero, los patrones son distintos. El envejecimiento está inscrito en un contexto social. Y voy a volver una y otra vez a esta idea. ¿Ya? Pero también voy a insistir en otra idea, que es que el envejecimiento está encarnado en la biología humana. ¿Ya? Yo soy un cientista social y vengo de la sociología, pero intento conversar con compañeros que están mirando los procesos de envejecimiento a un nivel distinto en el que los mira mi grupo. Y lo tengo que hacer porque es la única forma de entenderlo cabalmente. Y cuando conversamos es cuando más entretenidos son los resultados que podemos observar. Entonces, en genética, por ejemplo, uno puede secuenciar los genes y eso tiene unas matemáticas. Eso lo podemos aplicar a secuenciar carreras laborales de las personas. Si agarramos a la gente entre los 60 y los 70 años, durante esa década la gente trabaja a tiempo completo, trabaja jornada parcial, está desempleada, está parcialmente jubilada, eso quiere decir que está jubilado pero tiene alguna pega al mismo tiempo, está completamente jubilado, quiere decir que no trabaja nada, puede estar desempleado, puede estar fuera de la fuerza de trabajo, puede ser un dueño de casa o una dueña de casa. ¿Ya? Esas estatus laborales pueden formar una secuencia, ¿ya? Y podemos ocupar las técnicas de la genética para secuenciar esas carreras y comprender cuáles son los tipos de carreras que sigue la gente. Y luego podemos ver cómo esas carreras se relacionan a las trayectorias que tienen las personas para realizar actividades de la vida cotidiana, que es una de las mejores medidas del éxito del envejecimiento. Si yo puedo vestirme, bañarme, caminar por la ciudad, subir escaleras, sentarme, pararme, quiere decir que estoy envejeciendo bien. ¿Ya? Si tengo dificultades y necesito ayuda, bueno, hay algo que podríamos haber prevenido, retrasado o podemos intervenir y revertir potencialmente. ¿Ya? Entonces, nuevamente estamos entendiendo secuencias laborales que están en la vejez y queremos ver trayectorias de funcionamiento físico y también funcionamiento cognitivo. Cuánto recuerdan, cuál es la memoria de las personas, ¿ya? Qué capacidad tienen para recordar cosas inmediatamente y un poquito diferidas. ¿Ya? Entonces, volvemos a hacer modelos para
perseguir estos efectos, controlamos por miles, eso quiere decir que ajustamos, removemos todos los sesgos que pueden haber por el hecho de que tenemos hombres y mujeres en nuestra base de datos, por el hecho de que tenemos gente de mayor, menor ingreso o de distintas razas y etnias. Esto lo hacemos en Estados Unidos. Y además controlamos por algo que está dentro de nuestro cuerpo, que se conoce como la carga alostática. Para todas estas personas que estamos analizando, que son alrededor de 9.000 personas que nacieron entre 1931 y 1941, nosotros tenemos desde 1992 en adelante datos de si las personas trabajan, están jubiladas, etcétera, si están desempleadas, si son hombres, si son mujeres, si tienen hijos, dónde viven. Además tenemos muestras de sangre y de saliva y con ellas podemos estudiar el funcionamiento de distintos parámetros de su cuerpo. Podemos estudiar sus niveles de cortisol para ver cuán estresados han estado, podemos ver su pulso y ritmo cardíaco, tenemos medidas antropométricas de su talla, de su peso, etcétera, ¿ya? Entonces podemos estudiar distintos organismos y ver si están funcionando dentro de parámetros clínicos normales, si están desviados en el fondo. Y la carga alostática es un resumen del funcionamiento de estos organismos que nos dice, es como una proxy del estrés acumulado en el cuerpo, ¿ya? Una buena metáfora es pensar en un palo de madera. Si el palo de madera está seco, yo lo someto a un estrés y se quiebra, ¿ya? Esa es una alta carga alostática. Si es que el palo de madera es fresco y verde, yo lo doblo y no se quiebra, no se astilla, se dobla un poquito, no se rompe, ¿ya? Entonces, podemos controlar por carga alostática, que nos da un buen resumen del estrés acumulado en el cuerpo, del desgaste acumulado en el cuerpo a nivel orgánico, para entender bien la relación entre secuencias laborales y trayectorias de funcionamiento. Porque alguien que tiene un cuerpo desgastado va a seguir una trayectoria laboral, y alguien que tiene un cuerpo desgastado va a seguir una trayectoria de funcionamiento. Entonces, removemos eso. Es como hacer un experimento. Nos ayuda a tener algo más parecido a un experimento, pero estamos observando a la gente en la vida real. No es lo mismo que un experimento, pero tratamos de acercarnos. Y además tenemos historia de la gente. Entonces sabemos la educación de sus padres, que nos habla de cómo fue sus condiciones de infancia. Tenemos también información acerca de si experimentaron traumas tempranos en su vida o no. Abuso, desempleo de los padres, repetir cursos y ser cambiado de colegios, cosas de ese estilo. Y antes de entrar en los resultados, quiero mostrarle un par de conceptos que vienen de esta mirada del curso de la vida, que sigue las historias de las personas, para entender mejor qué significa esto de las secuencias y de las trayectorias. Pero de nuevo, si tenemos etapas de la vida como la infancia, la juventud, la adultez y la vejez, ¿ya? Esas etapas que van avanzando en la vida de una persona, tenemos distintos estatus, ¿ya? Uno puede tener el estatus, que es un estado más o menos estable, de ser niño, ¿ya? Después de ser estudiante, de ser trabajador. Eso es un estatus. Entre cada uno de estos estatus hay transiciones, que son cambios, ¿ya? Más o menos abruptos, pero es cambio de un estatus a otro. Entonces yo de niño a estudiante, hay una transición que es hacia la escolaridad. Entro al colegio. De estudiante a trabajador consigo mi primer empleo, ¿ya? De trabajador a jubilado, bueno, es la jubilación. Esas son las transiciones. Las diapositivas que yo les mostraba antes eran de transiciones hacia la jubilación. Aquí lo que vamos a mirar, y es donde tomamos mano de las herramientas de la genética, son secuencias. Entonces, tenemos un niño, que de repente pasa a ser escolar, escolar, escolar. Y la transición entre niño y escolar está aquí resumida, pero esto es una secuencia de letras, ¿ya? Entonces, nosotros podemos secuenciar las carreras que son alto más revueltas que eso, ¿ah? La gente, bueno, en el caso de niños, jóvenes, etcétera, es más progresivo. Pero en el trabajar jornada completa, parcial, desempleado, la gente va y vuelve un poco, no es tan ordenado, ¿ya? Entonces podemos agarrar esas secuencias y ver si hay tipologías, si hay secuencias más frecuentes o no, si toda la gente hace algo distinto, todo el mundo hace lo mismo, ¿ya? Y las trayectorias son movimientos de una variable continua que tiene graduación. Entonces puede subir o bajar la dificultad que yo tengo para realizar actividades de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, con ese tipo de conceptos hacemos nuestro estudio, aplicamos de nuevo estadística, una base de datos gigante y secuenciamos estas carreras laborales que van de los 60 a los 70 años. Entonces, en distintos colores tenemos representados los estatus laborales, ¿ya? Verde oscuro es que trabaja jornada completa, verde claro es que trabaja part-time, rojo es que está jubilado, naranjo es que está parcialmente jubilado, azul oscuro es que tiene discapacidad, azul celeste es que está desempleado y gris que está fuera de la fuerza de trabajo, que fundamentalmente significa ser dueño de casa, una fracción muy menor estudia. Y si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de secuencias que son las que resumen la complejidad de lo que hace esta cohorte de personas en Estados Unidos, ¿ya? Y
lo primero que llama la atención es que la gente no hace cosas muy locas, que digamos. Hay mucha esta idea de que la gente vuelva a estudiar o que se desjubila, etcétera. Más o menos esto es una progresión desde más o menos trabajo hacia más jubilación, ¿ya? Entonces sigue estando bastante estandarizada la vida, ¿ya? Lo que más frecuente hace la gente, el 36% de este grupo, se jubila temprano. Eso porque Estados Unidos tiene un sistema que por mucho tiempo ha sido bastante generoso en las jubilaciones. Ya no tanto, ¿ya? Pero esta cohorte es antigua, entonces se jubila bastante bien, ¿ya? Estos son como pre-baby boomers. Esta es la imagen del gringo que uno tiene que se va al crucero cuando se jubila, ¿ya? No es la realidad de Chile. Entonces muchos se jubilan a los 62 años, están jubilados. La noción de jubilación que tenemos, que es como la del libro, el modelo convencional, que trabajamos jornada completa y nos jubilamos completamente de un día para otro, es el segundo grupo. Solamente el 18% de la muestra. Eso es interesante, que esa idea no es la más frecuente, sino la gente que se jubila antes. Tercer grupo ya es 15% y son los que se jubilan parcialmente, que es un poquito distinto. Es gente que se jubila, cobra una pensión, pero mantiene algún tipo de trabajo. O mantiene un trabajo, no cobra ninguna pensión, pero se autoidentifica como jubilado. Quizás era, no sé, un gerente de una empresa y decidió que se iba a ir a dedicar su hobby y, no sé, cultiva abejas, ¿ya? Cambió de ocupación y lo siente como un hobby, no como una ocupación, y por lo tanto se presenta como un jubilado, pero es una mezcla de jubilación y trabajo. Y después ya son grupos muy marginales, 10% gente que básicamente trabaja hasta los 70 años, después lo que le llamamos una transición ambigua, que es gente que era dueña de casa, fundamentalmente, y después dice, soy jubilado, ¿ya? Cambia su forma de autoidentificarse. Y el último grupo es una secuencia compacta, porque gente que siempre nunca ni trabajó mucho ni se jubiló tanto, ¿ah? Trabajaban parcialmente y terminan parcialmente jubilados. Y después vemos cómo esas secuencias se relacionan con distintos indicadores de salud, y voy a mostrar dos nomás como un ejemplo. Y lo que quiero enfatizar aquí, esto es como son curvas de sobrevivencia de gente que tuvo, las distintas secuencias están indicadas allá con las distintas líneas, y tenemos las edades, ¿ya? Y entonces van bajando las líneas a medida que la gente va teniendo infarto, y que la línea se mantenga arriba es lo bueno en el fondo. Si la línea estuviera completamente arriba para uno de estos grupos, quiere decir que nadie tuvo un infarto. Cada vez que la gente ha tenido infarto, van bajando las líneas. Y si se fijan, la que va ganando en esta figura es parcial, la secuencia parcial, que es entretenido porque es como el único grupo que era quizás como más distinto, ¿ya? Ahora hacemos lo mismo con funcionamiento motor y cognitivo, ya con las dificultades para realizar las actividades de la vida cotidiana, vestirse, comer, pararse, caminar, subir escaleras, etcétera, y para recordar palabras, ¿ya? Y aquí lo que encontramos es que en general las trayectorias cognitivas bajan, a estas edades están bajando hace rato. Yo voy para abajo ya hace rato, ¿ya? O sea, el pic cognitivo es más o menos a los 20 y tantos años, ¿ya? Entonces tenemos aquí gente a 60, 70 años y más o menos todas las trayectorias cognitivas van para abajo. Hay algunas de las cosas en el envejecimiento que sí tienen que ver más con deterioro, pero hay mucha variabilidad, ¿ya? Yo digo, el pic está a los 20 y tantos años, a los 70 años tenemos gente tan inteligente como a los 20 y otros que están mucho más abajo, ¿ya? Y cada nueva generación de personas mayores es tan inteligente como los que la generación anterior tenían 20 años. Y claro, el modelo convencional de trabajar hasta la edad de jubilación y ahí parar, parte bastante arriba, ¿ah? También parece ser bastante beneficioso el seguir trabajando. Esta gente parte arriba, pero también no decae tanto. Pero lo entretenido es que este grupo de gente que se jubila parcialmente quizás no parte tan arriba, pero es el más plano de todos los grupos, ¿ya? Y esto lo testeamos estadísticamente, no solamente que hacemos al ojímetro con estos gráficos, o sea, hay pruebas que dicen que esto es significativamente distinto. Entonces, la gente que sigue las secuencias parciales no solamente parte con ciertos beneficios, comparado, por ejemplo, con los que se jubilan temprano, que probablemente muchos de ellos se jubilan por problemas de salud, sino que además los que siguen una secuencia de jubilación parcial decaen menos, ¿ya? Se logran mantener mejor. Y con cognición pasa lo mismo, es mucho más difícil ver las diferencias aquí, es más fácil verlas en tablas que en las figuras, ¿ya? Y esto sugiere que pueden haber potenciales beneficios de desordenar un poquito la vida, de no hacer las historias laborales tal y cual las hemos venido haciendo hasta ahora, ¿ya? Hay algo novedoso aquí, que no es donde están centradas las políticas públicas. Si uno escucha qué tipo de reformas se están pensando para el envejecimiento, es que la gente trabaje más, y punto. No que trabaje de formas un poquito más novedosas, que trabaje parcialmente, ¿ya? Que se declare jubilada y que mantenga un trabajo. No,
no hay mucha conversa acerca de eso, de cómo hacerlo, de qué significaría, cuánto costaría. Pero esto sugiere que pueden haber otras formas, quizás más innovadoras, de pensar este curso de la vida. Quizás podríamos desordenarlo más, ¿ya? No vemos mucha gente aquí que esté estudiando. ¿Por qué la gente a los 60 años no está estudiando? Eso lo podría ayudar con su cognición, lo podría ayudar a mantener mejores empleos, etc. No es parte de lo que está sucediendo. Sigue siendo una vida bastante estándar, a pesar de lo que muchos teóricos dicen. Si uno mira los datos, más o menos vamos de trabajo a jubilación, ¿ya? En otro estudio volvimos a esta idea de que conviene partir temprano para enfrentar con éxito los desafíos del envejecimiento, pero nunca es tarde, ¿ya? Y lo que hacemos aquí es tratar de entender el efecto que tiene el estrés experimentado a lo largo de la vida en el largo de los telómeros, que los telómeros es la puntita del ADN que puede ser más larga o más corta y tiene una tasa de achicamiento también que varía de una persona a otra. Hay mucho debate aquí. Por un momento, cuando partimos haciendo este estudio, pensamos que podía ser como un buen marcador biológico del envejecimiento. Después esa idea fue más discutida, pero en cualquier caso, lo que estamos haciendo aquí de nuevo es estudiando el envejecimiento a distintos niveles. O sea, estamos viendo el estrés, que es algo más a nivel de las personas, a nivel de la sociedad, y luego nos metemos a sus muestras de sangre y vemos cuál es el largo de las puntitas de su ADN. Los telómeros los vemos en la vejez, el estrés lo podemos observar en la adultez y también podemos reconstruir a partir de reportes de experiencias traumáticas y ese tipo de cosas el estrés que la gente tuvo en la infancia, ¿ya? Y nosotros pensamos que probablemente el estrés en la infancia aumenta el estrés en la adultez, y el estrés en la adultez acorta los telómeros en la vejez, y el estrés en la infancia también acorta los telómeros en la vejez, ¿ya? Y lo que testeamos son distintos modelos teóricos. La mayoría de los estudios lo que hace es que ponen los dos tipos de estresores uno al lado del otro y ven si se relacionan con los telómeros, y más o menos la conclusión tiende a ser que importa más la infancia que la vejez. Pero no estudian un modelo de curso de la vida, que son los modelos que estamos estudiando aquí. Si se fijan aquí, como que ordenamos los modelos según infancia, adultez y vejez, ¿ya? Y hay distintas ideas teóricas que pueden explicarnos si es que se van acumulando desventajas. Por ejemplo, en este caso, si uno parte mal, eso hace que uno siga mal y más estresado en la adultez, y además acorta mis telómeros en la vejez, y además lo que pasó en la adultez afecta mis telómeros en la vejez. O sea, si parto mal, termino peor. Si parto bien, acumulo ventajas, ¿ya? Acumulo desventajas o ventajas. Aquí lo que pasa es algo distinto. Solamente importa la infancia, ¿ya? Y lo que pasa en la adultez deja de importar. Entonces, si no intervengo temprano, se cierran ventanas de oportunidad, ¿ya? Aquí, en cambio, es una trayectoria, una cadena causal que yo la puedo cortar en cualquier momento. Y nosotros testeamos, bueno, ¿cuál de estas ideas es cierta? Y lo que encontramos apoyo, de nuevo sin entrar mucho, es este camino de aquí, que es un resultado bien auspicioso. Eso quiere decir que conviene partir temprano, pero nunca es tarde para evitar el acortamiento de los telómeros, ¿ya? Entonces, esto sugiere que la protección social a lo largo de la vida podría ser una buena estrategia quizás para proteger nuestra biología, ¿ya? Me hicieron señales de tiempo y no sé cuánto tiempo, voy cerrando, 5 minutos ya. Este es otro ejemplo, así que lo voy a pasar bien rápido, ¿ya? Tiene que ver con consumo de alcohol, ¿ya? Las personas mayores están tomando más que nunca en muchos países. Aquí ustedes ven de los que toman, qué frecuencia y qué cantidad toman. Pero de estos 21 países, 13 países, las personas mayores toman mucho más que todas las cohortes anteriores, ¿ya? Eso no es necesariamente malo. Probablemente toman porque son más saludables. Ahora, tomar no necesariamente es saludable. Hay harto debate acerca de eso. Ayer salió un estudio, hubo un harto escándalo en Estados Unidos también porque la industria se ha metido a financiar cosas. La idea de que una copa de vino tinto es saludable no está bien comprobada, ¿eh? No hay que creérsela todavía. Está bien publicitada, pero la evidencia científica de eso está a nivel cardiometabólico, la evidencia epidemiológica es muy débil, ¿ya? Entonces nosotros estamos interesados aquí en entender un poco las interacciones en lo que va pasando cuando la gente toma las enfermedades que tiene en distintos contextos sociales, etc. Entonces, si bien cambia los patrones de consumo según el contexto social, hay cosas biológicas que hacen que vayamos tomando menos con la edad, ¿ya? Con las edades vamos tomando menos, pero si agarramos a las personas mayores de hoy y las comparamos con las de 30 años más, los de hoy toman más, ¿ya? A pesar de esto, en general tomamos menos porque nos cuesta más metabolizar el alcohol, tenemos menos masa muscular, menos masa magra. Distintas razones, el alcohol es más duro en la vejez. Entonces, como que si ponemos a una persona mayor y un joven a competir quién toma más, probablemente cae la persona mayor antes, en el fondo, ¿ya? Entonces, por eso se baja la cantidad de tragos que tomamos
en una semana. Entonces hay factores biológicos aquí que determinan cuánto tomamos. Hay factores entre biológicos y sociales, hay inequidades de género que pueden tener con cosas culturales o con otras también. Y la probabilidad de morir, según cuánto tomamos, va cambiando, ¿ya? En general, aquí se encuentra una y otra vez que el beber moderadamente tiene algún beneficio para la salud, pero ese beneficio es más o menos pequeño dependiendo de la sociedad donde lo estudiamos, del grupo social donde lo estudiamos y de cómo separamos los abstemios. Si a las personas mayores separamos a los que no toman hoy de los que no han tomado nunca, los beneficios de beber moderadamente son muy buenos con los que no toman hoy, porque los que no toman hoy son muchas personas que dejaron de tomar porque se enfermaron, mientras con los que no toman nunca, los beneficios no son tantos. Hacer abstemio toda la vida es un poquito mejor que ser abstemio hoy. Ahora, nosotros encontramos que beber moderadamente igual protege de morirse, ¿ya? Estos son resultados preliminares todavía, no los hemos publicado. Pero lo que los quiero llevar, y aquí voy a empezar a cerrar, es que en este tipo de modelos, de nuevo, donde tenemos tiempo y espacio, podemos avanzar mucho y hemos avanzado poco, ¿ah? Podemos avanzar mucho reconstruyendo la vida de las personas y tratando de entender qué es lo que pasó temprano que influye en su envejecimiento y no solamente tratar de intervenir tarde, que igual hay que hacerlo porque podemos lograr ciertas cosas, pero podemos partir el trabajo temprano, desde la educación en adelante o desde el estrés en la infancia. Pero también podemos trabajar con distintos niveles. Entonces, en este proyecto de alcohol, algo que todavía no hemos empezado a hacer, tenemos datos genéticos también. Y hay genes que hacen que seamos más propensos a las adicciones o que tengamos mayor o menor dificultad para metabolizar el alcohol, ¿ya? Tenemos políticas públicas también. Tenemos 21 países, hay impuestos, hay precios mínimos, hay restricciones a la venta, a la promoción de alcohol. Tenemos consumo de tabaco que también está regulado. Entonces, podemos ver cómo todas estas cosas interactúan entre sí en generar distintos tipos de consumo de alcohol y en hacer que la relación entre el consumo, la mortalidad y otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, marcadores preclínicos, cambie de un lugar a otro, ¿ya? Para allá vamos, ¿ya? Para cerrar, quiero volver a estas ideas de los principios, ¿ya? Lo que presenté ahora es como una conceptualización del envejecimiento, que es un poco más complejo que envejecimiento no es vejez. Partamos por eso, ¿ya? Partimos envejeciendo desde que estamos en el útero. Ahí partió la pega si queremos hacernos cargo de esto. Segundo, sucede a distintos niveles, ¿ya? Sucede a nivel de la célula, a nivel de la biografía de las personas y a nivel de las sociedades, ¿ya? Entonces hay un espacio-tiempo que considerar. Segundo, las aproximaciones disciplinarias aportan, pero es muy bueno tener conversaciones cruzadas, ¿ya? Entonces, por mucho tiempo los cientistas sociales han dicho, bueno, las políticas funcionan aquí, pero no en la quebrada del ají, hay que contextualizarlas, no importar modelos, súper bien. Por mucho tiempo los médicos han diseñado tratamientos sin considerar el contexto, como si fueran universales, pero hoy día están personalizándolos, tratan de ajustarnos a las genéticas de los individuos. Súper bien también. Es un esfuerzo que va en la misma dirección, ¿ya? Tenemos que avanzar más en esa dirección y conversar. Médicos conversando con geneticistas, politólogos conversando con antropólogos, ¿ya? La innovación era el tercer principio, que es una necesidad en el fondo. Frente a este contexto de cambio epidemiológico sin precedentes, requeremos soluciones sin precedentes. Y algunas las fui mencionando y las dejo aquí, pero no son las únicas. Alfabetización temprana puede ayudar a una jubilación saludable. Desestandarizar el curso de la vida, desordenarlo, estudiar, trabajar, jubilarse, no puede seguir siendo lo que hagamos en los años que vienen. No va a funcionar. Juntar esta idea de la protección social y la protección biológica. El estrés se meta dentro de nosotros y tiene un impacto a nivel celular. Entonces, cuando diseñamos sistemas de protección social, metan un médico, metan un geneticista en el Ministerio de Desarrollo Social, en el fondo, ahí tiene que estar presente. Y así como hacemos política contextualizada y medicina personalizada, tenemos que empezar a hacer política personalizada, política que considere la genética. Si aumentamos los impuestos al alcohol y la gente tiene genética en una sociedad que los hace propensos al consumo, quizás vamos a aumentar la pobreza y no disminuir el consumo, ¿ya? Podemos hoy día ver esas interacciones entre política y genes, por ejemplo, y ahí es donde yo creo que está la gran oportunidad. Muchas gracias.